Hola mis valientes opositores y opositoras, ¿preparados para el repaso? En este vídeo ha colaborado Meludus, la mejor app y plataforma de test de oposiciones, porque con Meludus opositar puede ser divertido. Hace un par de semanas empezamos a repasar la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. En concreto, repasamos los títulos 1 y 2, es decir, hasta el artículo 10. Estuvimos viendo el objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos, qué pasa con los datos de las personas fallecidas y también vimos los principios de protección de datos, la exactitud, confidencialidad, consentimiento de los menores de edad, etc. Si no has visto el vídeo 1 todavía, te recomiendo que vayas a verlo para ponerte al día. Te lo dejo en la cajita de información. Bien, pues ahora en este vídeo lo que vamos a repasar son los títulos 3 y 4, que comprenden los artículos del 11 al 27. Por un lado, en el título 3 de la LOPD, que es el de los derechos de las personas, analizaremos el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y veremos la llamada información por capas, ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos, tales como las cookies, facilitando al afectado la información básica, si bien indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Bien, veremos también el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de supresión de los datos personales, el derecho a la limitación del tratamiento de datos personales, el derecho a la portabilidad y el derecho de oposición. Por otro lado, en el título 4 de la LOPD vamos a ver cómo se aplica el tratamiento de datos a casos más concretos, casos con fines de videovigilancia y estadísticas públicas, entre otros casos. Bienvenidos a Repasando sin Papeles. ¿Dejamos los papeles a un lado un ratito? Pues suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos repasos de leyes que ya sabéis que después voy organizando en listas de reproducción de temas de diferentes oposiciones que encontrarás en la página principal del canal o a través del buscador de YouTube escribiendo Repasando sin Papeles, temas y el nombre de tu oposición. Además, en la sección Leyes Oposiciones tienes todas las leyes del canal, muchas de ellas completas y actualizadas. Y si quieres que siga con más repasos, no olvides apoyarme con un like antes de empezar con el repaso. Bien, la Ley 3/2018 de protección de datos personales entra en temarios de muchas oposiciones, muchas de tipo administrativo, en administrativo y auxiliar administrativo del Estado, en administrativo y auxiliar administrativo de corporaciones locales y de muchas comunidades autónomas y universidades, en auxiliar administrativo de los distintos servicios de salud, como por ejemplo el del Principado de Asturias, del SAS de Andalucía, el SACIL de Castilla y León, el SERMAS de Madrid, en fin, entra en muchas oposiciones y la app de test que siempre os recomiendo, Meludus, tiene cursos de todas estas oposiciones que os acabo de decir. Así que os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que vayáis a afianzar lo aprendido después del repaso, porque es 100% recomendable. Y ahora atento, que empezamos con el repaso. Título 3. Derechos de las personas. Capítulo 1. Transparencia e información. Artículo 11. Transparencia e información al afectado. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679, facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener al menos a. La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. B. La finalidad del tratamiento. C. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679, facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
En estos supuestos, la información básica incluirá también a. Las categorías de datos objeto de tratamiento y b. Las fuentes de las que procedieran los datos. Pasamos al capítulo 2. Ejercicio de los derechos. Artículo 12. Disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679 podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte el ejercicio de los derechos previstos en el capítulo 3 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679, se estará lo dispuesto en aquellas. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 14 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica, que vamos a ver a continuación. Artículo 13. Derecho de acceso. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitará al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice de modo permanente el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679, que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Pasamos al artículo 14. Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Pasamos al artículo 15. Derecho de supresión. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679,
El responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. Pasamos al artículo 17. Derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. Pasamos al artículo 18. Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. Bien, pasamos ya al título 4. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales. Salvo prueba en contrario, se presumirá, amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1f del Reglamento de la Unión Europea 2016/679, el tratamiento de los datos de contacto y, en su caso, los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. A. Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. Y B. Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas. Los responsables o encargados del tratamiento al que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias. Pasamos al artículo 20. Sistemas de información crediticia. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos. A. Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. B. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor, o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. C. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquellos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. D. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de 5 años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. E. Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o éste le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos, impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1a del Reglamento de la Unión Europea 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.
y F. Que en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato o este no llegara a celebrarse como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia. Artículo 21. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica. Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. Los plazos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuviere conocimiento de la existencia de la grabación. No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible, identificando al menos la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016-679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de Internet a esta información. En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento. Al amparo del artículo 2.2c del Reglamento de la Unión Europea 2016-679, se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control de los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se regirá por la legislación de transposición de la Directiva de la Unión Europea 2016-680 cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.
Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 y la presente Ley Orgánica. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley Orgánica. Pasamos al artículo 23. Sistemas de exclusión publicitaria. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información generales o sectoriales en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus preferencias. La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información mencionada en el párrafo anterior. A tal efecto, la autoridad de control competente a la que se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes autoridades de control para su publicación por todas ellas. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, éste deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior, será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla. Artículo 24. Sistemas de información de denuncias internas. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información. El acceso a los datos obtenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas o incluso su comunicación a terceros cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que en su caso procedan. Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos 3 meses desde la introducción de los datos,
Deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo tratados por el órgano al que corresponda, conforme al apartado 2 de este artículo, la investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de información de denuncias internas. Los principios de los apartados anteriores serán aplicables a los sistemas de denuncias internas que pudieran crearse en las administraciones públicas. Artículo 25. Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. El tratamiento de datos personales, llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública, se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 y en la presente ley orgánica. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6.1e del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989 de 9 de mayo de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse, previo consentimiento expreso de los afectados, los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica. Pasamos al artículo 26. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las administraciones públicas. Será lícito el tratamiento por las administraciones públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 y en la presente ley orgánica, con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 16.985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación. Pasamos al artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. A los efectos del artículo 86 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá a. Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. Y b. Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. ¿Quieres seguir repasando? A lo mejor ya te aparece por aquí abajo el siguiente vídeo de esta ley para que puedas repasar un vídeo tras otro. Recuerda que tienes todas las leyes en la página principal del canal y si te resultan útiles los vídeos de repaso y quieres más, házmelo saber con un me gusta y un comentario. Cuéntame qué ley quieres que repasemos, suscríbete si eres nuevo por aquí y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta el próximo repaso!